Hola, buenos días. Bienvenido a Nasser Talks. Van a ser una serie de charlas informativas que diferentes profesionales que nos dedicamos al mundo de la salud vamos a impartir. Mi nombre es Mari Carmen Nieto. En las redes sociales estoy como Mari Nieto. Primero de todo, quiero agradecer a Nasser Talks esta posibilidad de hablar sobre algo que me apasiona, que es la cándida. Antes de empezar, ¿qué es lo que me gustaría que supieras de mí? Pues bien, llevo más de 18 años pasando consulta como dietista. Mi pasión por lo que es la alimentación viene desde bien pequeñita, en la cocina, en casa de mi madre, en casa de mi abuelo, que me explicaba con mucha pasión las recetas. Ahí empecé a entender que lo que comíamos no únicamente influencia en nuestro aspecto físico, sino en nuestro interior. Me he especializado en patología digestiva y recomposición corporal. Son muchísimas las personas a las que he acompañado en todo este proceso y estoy orgullosa de poder decir que llevo mi proyecto hacia adelante. Pues bien, hoy sin más dilación te vengo a explicar el tema de la candidiasis. ¿De qué te voy a hablar? Bueno, primero de todo te explicaré qué es la cándida y la candidiasis. Te explicaré también los síntomas cuando las tenemos, cuando hay una infección por cándida. Te explicaré por qué aparece esta cándida y la parte final hablaremos de cómo tratarla en cuanto a suplementación y en cuanto a alimentación. ¿Qué es la cándida? Bien, la cándida es una levadura, es un microorganismo que es unicelular y es 5 veces más grande que una bacteria. Y además tienen cromosomas. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la cándida es que no se ven afectadas nunca por lo que son antibióticos, porque es una levadura. Con lo cual, aunque estemos tomando antibióticos, no va a afectar a cándida. Sí que es cierto que si tomamos antibióticos puede favorecer el desarrollo de cándida. La microbiota tenemos que entenderlo como un ecosistema donde hay no solo bacterias, sino virus, parásitos, hongos y en el caso de los hongos, cándida tiene un papel importante en este ecosistema. No hay una única conformación de la microbiota que sea para todo el mundo. Cada persona tiene una microbiota diferente. No por ello tiene que ser patógena. Las cándidas tienen que estar en una concentración y en un equilibrio con el resto de la microbiota. Si estas cantidades, si están cantidades que están controladas, es un microorganismo que no causa ningún tipo ni de signo ni de síntoma. Se puede encontrar la cándida en diferentes zonas a nivel corporal, es decir, la podemos encontrar a nivel vaginal. También puede estar en la piel, puede estar en la boca, puede estar en el tracto gastrointestinal. Esta levadura es polimórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a adquirir diferentes formas. Normalmente está como una única célula y de esta forma pues no genera ningún signo ni síntomas. Cuando la cándida ocasiona verdaderamente todos estos problemas es cuando se forman hifas, es decir, cuando hace amigas y se une a otras cándidas. Aquí es donde nosotros notaríamos signos y síntomas de la cándida. Por lo tanto, ¿qué es la candidiasis? Pues bien, la candidiasis es esta infección que está causada por este hongo que te acabo de explicar. Existen hoy en día diferentes variedades de cándidas y además esto se sabe, aunque la infección más frecuente y la que solemos casi siempre trabajar en consulta es la infección de candidiasis por Candida albicans. Las mucosas de nuestro cuerpo entre sí están comunicadas, con lo cual si nosotros tenemos una afectación de una de ellas, es más que probable que haya otra que también lo esté. ¿Vale? En este sentido es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres que tengan una candidiasis vaginal que pueda venir de la parte intestinal o incluso unas candidiasis intestinales que den lugar a candidiasis vaginal. Esto en el caso de la mujer, ¿por qué sucede? La mujer fisiológicamente, lo que es el peritoneo,
no solo envuelve la parte intestinal, sino que también entra dentro la parte gonadal, con lo cual están en contacto directo. Que hemos dicho que las mucosas están comunicadas, con lo cual es fácil que haya una traslocación, en este caso de la cándida, de una zona a la otra. En el caso de los hombres, fisiológicamente, este peritoneo únicamente envuelve la parte intestinal. Por eso no es tan frecuente en ellos que haya esta traslocación de lo que es la cándida, en este caso del que estamos hablando. Puede aparecer en diferentes zonas la candidiasis, como en la piel, por ejemplo, pero también en mucosas internas. Cuando la infección se produce en el aparato reproductor femenino, recibe el nombre de vulvovaginitis candidiásica. Pero si afecta, por ejemplo, a la boca, recibe el nombre de sapito o de muguet. Hasta el 75% de las mujeres vamos a experimentar algún episodio de candidiasis vaginal en nuestra vida. Y entre el 40 y el 45 tendremos 2 o más brotes. Es importante saber, cuando estamos en consulta, que el diagnóstico de la candidiasis es fundamentalmente clínico. Y aunque en ocasiones también va a ser necesario apoyarse en un examen directo de las escamas o en un cultivo microbiológico. Síntomas por la infección de cándidas. Los síntomas tienen que ver sobre todo con la zona donde ha sobrecrecido esta cándida. Y tenemos que tener en cuenta que pueden ser desde leves, moderados, hasta graves. Y como te he dicho, van a depender del área donde estén. Yo los he decidido agrupar de la siguiente forma. En el caso del muguet o la candidiasis bucal oral, los síntomas que nos vamos a encontrar van a ser unas placas que son de color blanquecino en la boca. También la persona que tengamos delante nos va a expresar dolor de garganta, dificultad a la hora de tragar, sensación de ardor en la parte de la lengua también agrietada, lo podremos observar, y enrojecimiento de los labios. En este sentido, también habrá una disminución del sentido del gusto. Es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros hagamos el abordaje dietético de la cándida, si es oral. En el caso de la vulvovaginitis candidiásica, la persona normalmente una de las cosas que manifiesta es picazón, irritación y molestia vaginal. Suele haber sarpullido en la vagina. Es frecuente esa sensación de ardor manteniendo relaciones sexuales o incluso simplemente al orinar. Normalmente se suele ver una secreción que es vaginal, espesa y blanca. He puesto que es inolora. Lo que pasa que hay veces que sí que tiene como un olor muy peculiar a levaduras. Hay flujos vaginales anormales y los labios están hinchados, además de muchas otras señales que puede describir la persona que tengáis en consulta. La candidiasis cutánea normalmente cursa con una erupción en la piel que crece. Hay infección en los folículos pilosos que pueden adquirir una apariencia como si fuera un grano. Y erupción en los pliegues corporales. Esto es frecuente, por ejemplo, en mamas, en glúteos, en axilas, en ingles. Y por último tendríamos la candidiasis invasora, que aquí lo que se suele describir la persona siempre suele ser picor anal, fiebre, náuseas, diarreas, gases y otros signos que son más inespecíficos. Los signos y síntomas en personas con un sistema inmunitario fuerte, es decir, que son inmunocompetentes, suelen ser mínimos, incluso si aparecen niños y en adultos. Por desgracia, en pacientes con otras afectaciones o sometidos a tratamientos que sean más agresivos, el hongo de la cándida es probable que es proclive a diseminarse en el tracto digestivo y en el respiratorio, entre otros. En la mujer es el motivo más frecuente de visita una vulvovaginitis candidiásica. ¿Por qué aparece? Esta pregunta siempre nos la tenemos que hacer en consulta, esta infección por cándidas. Una de las cosas más frecuentes, el motivo por el cual puede aparecer, es porque hay un déficit funcional en las mucosas. Las mucosas tienen un papel de barrera defensiva, con lo cual si nosotros tenemos reducido el grosor de estas mucosas, es probable que demos lugar a este crecimiento de cándida.
Por supuesto, un sistema inmune debilitado. Este sistema inmune debilitado, si nosotros hemos pasado, por ejemplo, pues un resfriado, hemos pasado una gastroenteritis, va a debilitar nuestro sistema inmune y puede favorecer el crecimiento del hongo. Desequilibrios microbianos, tanto a nivel intestinal como vulvovaginal, pueden favorecer que hayan microorganismos que sobrecrezcan, dando lugar a la aparición de la candidiasis. Hay medicamentos como por ejemplo los anticonceptivos orales y los corticoides, también por ejemplo la toma de omeoprazoles, que pueden favorecer este crecimiento de cándida. El déficit de ácido clorhídrico en el estómago, como he dicho, si se toman omeprazoles lo que hacemos es reducir el ácido, también puede ser un desencadenante de la infección por cándida. Hay patologías metabólicas, como por ejemplo el caso de la diabetes, que si no están controladas también favorecen este crecimiento del hongo. ¿Y por qué lo hace? Pues porque este hongo se alimenta de azúcares. Si nosotros tenemos desregulado el tema del azúcar y hay más cantidad circulante, es alimento para esta cándida. Cambios en el pH vaginal durante el ciclo menstrual, es decir, nuestro pH durante el ciclo va cambiando y hay pHs que favorecerán este crecimiento de cándida. Y en momentos del ciclo vital de la mujer, sobre todo, por ejemplo, en el embarazo, en menopausias, donde se producen también cambios vaginales y cambios hormonales, puede favorecer este crecimiento por cándida. Es importante entender que hay infecciones por candidiasis que son recurrentes, pero porque la pareja es la que tiene una infección asintomática. Algo muy frecuente que yo suelo explicar en consulta es que cuando tenemos una infección por parásito, normalmente en el núcleo familiar todo el mundo toma el antiparasitario, a veces incluido hasta los animales. Le damos el antiparasitario porque hay un parásito que podemos tener todos en la familia. Pues bien, con una cándida tendríamos que hacer o se debería hacer el mismo abordaje, porque es probable que haya una de las personas del núcleo familiar que tenga esta cándida, pero que no manifieste ningún signo ni ningún síntoma. Sin embargo, pueda ser el portador de la cándida y sí que se manifieste en otras personas de la casa. También hay muchos otros motivos por los cuales puede aparecer esta infección, pero estos son los más frecuentes. ¿Cómo vamos a tratar nosotros en consulta a una persona que nos llega con una infección por cándidas? Lo primero de todo es determinar qué tipo de cándida tiene, ¿vale? Pero hay ciertas pautas que son generales en todas aquellas personas que padecen cándidas más o menos en cualquier zona del cuerpo. Una de las primeras cosas que siempre recomiendo es evitar el consumo de azúcares refinados, es decir, todo aquello que es azúcar blanco e incluso el integral, todo lo que es pasteles, bollería, caramelos, procesados industriales, todo esto tiene que estar apartado de nuestra alimentación diaria. Evitaríamos el consumo de hidratos de carbono refinados, el pan blanco, la pasta blanca para la sopa, las galletas, el arroz refinado, los macarrones, todo lo que esté refinado tendremos que eliminarlo. Limitaríamos también el consumo de frutas, es decir, la mejor opción en el caso de las frutas serían los frutos rojos o aquellas frutas que son de bajo índice glucémico. Aquí entrarían, por ejemplo, los madroños, entrarían las bayas, las fresas, entrarían las moras, las frambuesas, los arándanos. Todo este grupo cobra especial importancia. Tendríamos que dejar de lado un poquito lo que son pues, plátanos, por ejemplo, maduros, el consumo de mango, son frutas que son más dulces y nos van a aportar más azúcares, que a fin de cuentas es de lo que se alimenta cándida. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer en cuanto a frutas? Pues evitar el consumo de la fruta desecada. La fruta desecada es fruta a la cual le hemos quitado el agua que tiene en su matriz, como ya sabéis, y la cantidad de azúcares están más concentrados, con lo cual también reduciríamos, por ejemplo, todo lo que son orejones, pasas, arándanos desecados, piña desecada, etcétera, etcétera.
Es importante también que tengamos en cuenta que la cantidad de proteína que tiene que ingerir la persona en esta pauta tiene que ser la adecuada a su momento. ¿Vale? A veces nos centramos mucho en todo aquello que tenemos que evitar, pero es importante también saber que la proteína es necesaria. Aquí una de las proteínas que serían más interesantes relacionado con esta ingesta de grasas saludables que voy a comentaros después serían los pescados azules que son ricos en omega 3 y los mariscos, por ejemplo. Eso no quita que no tengamos que comer el resto de proteínas, carnes, pescados, de todo tipo, huevos, ¿vale? Pero sí que estos dos, pues, que estén un poco más subidos en el momento en el que la persona está padeciendo esta infección por cándida, esta candidiasis. Las grasas que son saludables, que deberíamos incluirles a esta persona que tiene esta infección, ¿cuáles serían? Pues bueno, el aceite de oliva virgen extra, un aceite bueno que tiene que consumir a lo largo del día. El aguacate sería también otra fuente de grasa saludable. El ghee, esta mantequilla clarificada, el aceite de coco, las aceitunas. Aquí también podríamos poner incluso los frutos secos. A nivel de suplementación, siempre bueno, pues hay un poco como de controversia, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para cándida, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Pues bien, va a depender un poquito del motivo de la zona donde tengamos esta infección, ¿vale? Y también va a depender de cuál ha sido el motivo por el cual hemos tenido esta infección. Si una de las cosas que queremos hacer es restaurar las mucosas, por ejemplo, en menopausias, pues va muy bien el espino amarillo, que es rico en omega 7, además de otros principios activos, polifenoles y demás. También podemos utilizar para restaurar, por ejemplo, en el caso de vulvovaginitis, pues geles que sean vaginales. Se pueden hacer supositorios de aceite de coco que la mujer puede incluir vía vaginal y van a ser un gel que es muy rico en aceites, muy nutritivo y nos va a ayudar en esta restauración de mucosas. El aceite de coco también, por ejemplo, si tenemos infección en la boca, podemos hacer enjuagues bucales con este aceite de coco, ¿vale? También tenemos que pensar que una persona que tiene el sistema inmunitario debilitado, pues tenemos que ayudarlo o podemos ayudarlo de alguna forma. ¿Cómo vamos a ayudarlo? Pues, por ejemplo, hay minerales como el selenio, cobre, oro, plata, el manganeso, cobre, que nos van a ayudar a nivel inmunológico. Son muy interesantes. También podríamos recomendar antifúngicos y antiinfecciosos. Aquí los aceites esenciales juegan un papel indispensable. Tendríamos el de ajo, tendríamos el de árbol del té, ¿vale? Que son interesantes para todo esto. Incluso hay mezclas de aceites esenciales que ya se venden, preparaciones con estas características antiinfecciosas, antifúngicas, antimicrobianas en general. Es importante que también tengamos en cuenta que cuando estamos tomando un antimicrobiano, aunque sea natural, la flora intestinal se puede ver resentida, con lo cual tenemos que pensar siempre en un reequilibrio microbiano. Una de los últimos estudios que hay es que las levaduras compiten entre sí, con lo cual cuando yo tengo una infección por cándida, uno de los tratamientos que podemos hacer desde consulta es recomendar el consumo de Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué? Pues porque lo que va a hacer va a ser desplazar la invasión que tenemos por cándida. También tenemos que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de piel, en el caso de a nivel intestinal o vaginal, los lactobacillus y las bifidobacterias que sean específicos para la zona que vamos a tratar juegan un papel importante en este reequilibrio microbiano. En el caso de querer un reequilibrio del pH del estómago, porque tengamos una hipocloridria que se llama, es decir, bajo pH a nivel estomacal, pues, por ejemplo, sería interesante el vinagre de manzana para que nos ayude a esta secreción de ácidos estomacales y podríamos también utilizar, en según qué casos, el clorhidrato de betaína. Para un reequilibrio del pH vaginal, una de las cosas más importantes es una correcta higiene vaginal. Esto es importante que lo recalquéis y lo que también podemos hacer es la toma de probióticos específicos para la vagina.
Resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado, la cándida no es una bacteria, con lo cual nunca vamos a tomar antibióticos para el tratamiento de infección por cándida. Es una levadura. Actúa como comensal en nuestra microbiota, la tenemos distribuida en diferentes zonas de nuestro cuerpo y normalmente es amigable. Debe ser tratada cuando da signos y síntomas y es muy importante que haya un diagnóstico cuando hay infección por este hongo. En el tratamiento de cándida, lo que más tenemos que tener en cuenta son los síntomas que el paciente nos está expresando. Tenemos que centrarnos en una alimentación que sea baja en azúcares, sobre todo un correcto aporte de proteínas, correcto aporte de grasas y entender el contexto de la persona. Si la mujer está embarazada, en el momento del ciclo que está, si tiene menopausia, etcétera, etcétera, etcétera. La vulvovaginitis candidiásica es una de las infecciones por hongos más frecuente en el caso de la mujer y hay veces que debe tratarse tanto a nivel vaginal como a nivel intestinal. En el tratamiento nutricional es importante tener en cuenta un correcto aporte de macronutrientes en el caso de las grasas y las proteínas, como os he dicho en la presentación, y reducir el aporte de lo que son hidratos de carbono. En cuanto a lo que es la suplementación, tenemos que pensar en ayudar al organismo a este reequilibrio en función de la afectación que tengamos por parte de la cándida. Y es importante en todos los casos y en este más la personalización en el asesoramiento tanto dietético como de complementos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil para consulta. Me gustaría que siguieras en Nasser Talks en todas las charlas informativas que vamos a daros diferentes profesionales como yo, compañeros. Y para mí será un placer que compartas por si este vídeo puede llegar a más gente. Así que gracias y a seguir disfrutando. Hasta luego.